¿qué haría si alguien humilla a una simple mesera, sin saber que un millonario lo está viendo todo? Nadie en ese restaurante elegante prestaba atención a la joven mesera que caminaba con pasos firmes pero discretos entre las mesas, cargando una bandeja demasiado pesada para su cuerpo cansado, porque para la mayoría de los clientes ella no era más que parte del paisaje, alguien invisible cuya existencia solo se notaba cuando algo salía mal, y sin embargo, esa noche todo cambiaría, porque bastó un segundo, una sola chispa de arrogancia, para que su vida quedara expuesta ante todos. Ella se llamaba Lucía, aunque nadie se molestaba en preguntarlo, llevaba una camisa blanca perfectamente planchada que ocultaba horas de trabajo, turnos dobles y sacrificios silenciosos, y mientras servía copas de vino caro a personas que gastaban en una cena lo que ella ganaba en un mes, mantenía la cabeza en alto, no por orgullo sino por dignidad, porque había aprendido que incluso cuando el mundo te mira desde arriba, no debes encorvarte. En una de las mesas principales se encontraba Julián Montoya, un hombre joven, elegante, con un reloj de lujo brillando en su muñeca y una sonrisa soberbia que anunciaba problemas, rodeado de amigos que reían fuerte y hablaban más alto de lo necesario, convencidos de que el dinero les daba permiso para humillar, y cuando Lucía se acercó para servir el plato principal, Julián la miró como quien mira un objeto defectuoso, con desdén, buscando algo que criticar, algo que lo hiciera sentir superior. «Oye, mesera», dijo con voz cargada de desprecio, chasqueando los dedos como si llamara a un animal, «así se sirve un vino. ¿No te enseñaron nada?». Y Lucía, con la serenidad que solo nace del dolor repetido, pidió disculpas con voz suave, ajustó la copa y dio un paso atrás, creyendo que eso sería suficiente, pero para alguien como Julián nunca lo es, porque la humillación no busca corrección, busca espectáculo. Él se levantó de su silla de golpe, empujándola ligeramente, y antes de que nadie pudiera reaccionar, agarró la camisa de Lucía por el pecho y la rompió con violencia. El sonido de la tela desgarrándose llenó el restaurante como un disparo, y el silencio cayó de inmediato, pesado, incómodo, cruel. Lucía se quedó paralizada, sintiendo el aire frío sobre su piel, el rostro ardiendo de vergüenza, los ojos llenándose de lágrimas que se negó a dejar caer, mientras Julián se reía, una risa vacía, cruel, y decía en voz alta, «Así aprenderás a no arruinar la noche de gente importante». Algunos clientes desviaron la mirada, otros fingieron revisar sus teléfonos, nadie se movió para ayudarla, porque el miedo y la indiferencia son cobardes aliados del abuso, y en ese instante Lucía entendió algo que ya sabía desde hace años, para muchos, ella no valía nada. Con manos temblorosas intentó cubrirse, tragando el nudo en la garganta, recordando a sus hijos esperándola en casa, recordando por qué soportaba todo eso, porque no podía perder ese trabajo, porque el alquiler no espera, porque el hambre no tiene paciencia, y mientras el gerente tardaba en reaccionar, dudando entre defender a su empleada o proteger a un cliente poderoso, alguien más observaba la escena desde un rincón del restaurante. Era un hombre mayor, vestido con sencillez, sin joyas llamativas, sin necesidad de aparentar, con una mirada profunda que no se perdía un solo detalle, y mientras todos veían a una simple mesera humillada, él veía algo diferente, veía dignidad rota, veía injusticia, veía un reflejo de un pasado que había jurado no olvidar. Nadie sabía que ese hombre era Alejandro Ferrer, uno de los empresarios más influyentes del país, un millonario que había construido su imperio desde la nada, alguien que conocía demasiado bien el sabor de la humillación. Porque él también había sido invisible alguna vez, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Lucía por un breve instante, ella no supo por qué, pero sintió algo distinto, no lástima, no curiosidad, sino respeto. Alejandro no intervino de inmediato, no porque no le importara, sino porque estaba observando, midiendo, entendiendo quién era quién en esa historia, viendo cómo reaccionaban los demás, anotando mentalmente cada gesto, cada silencio cómplice, cada risa nerviosa, porque sabía que la verdadera justicia no siempre llega con gritos, a veces llega con calma, con estrategia, con consecuencias que duelen más que un escándalo público. Cuando finalmente el gerente se acercó a Lucía con falsas disculpas y la llevó a la parte trasera para arreglar la situación, Julián volvió a su mesa como si nada hubiera pasado, brindando con sus amigos, convencido de que una mesera rota no tendría ninguna repercusión en su vida perfecta, sin saber que alguien ya había decidido que esa noche marcaría el inicio de su caída. Lucía, en el pequeño vestidor, con la camisa rota y el corazón hecho pedazos, respiró hondo, se miró al espejo y, aunque las lágrimas finalmente cayeron, no fueron de derrota, fueron de rabia contenida, porque dentro de ella algo se estaba encendiendo, algo que llevaba años dormido, una fuerza silenciosa que no gritaba, pero resistía. Y mientras el restaurante volvía poco a poco a su falsa normalidad, Alejandro Ferrer se levantó lentamente de su silla, dejó dinero suficiente para pagar toda la cuenta del lugar y algo más,
miró por última vez hacia la puerta del vestidor donde Lucía se había escondido, y pensó que el mundo estaba a punto de aprender una lección que nunca debería olvidar. Nunca subestimes a quien crees pequeño, porque no sabes quién está mirando, ni quién decidirá cambiar tu destino. Y si esta historia ya te está atrapando, si sientes la rabia, la injusticia y el suspenso creciendo, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que viene en el próximo capítulo no solo cambiará la vida de Lucía, sino que hará temblar al hombre que creyó que podía humillar sin consecuencias. Lucía permaneció sentada en el pequeño vestidor del restaurante mucho después de que el ruido del salón se disipara, con la camisa rota aún entre las manos como si fuera una prueba silenciosa de lo que había ocurrido, porque a veces el dolor no grita, se queda quieto, pesando en el pecho, y mientras escuchaba las risas lejanas de los clientes que seguían comiendo como si nada hubiera pasado, su mente comenzó a viajar hacia atrás, hacia una vida que nadie en ese lugar elegante se habría imaginado jamás. Años atrás, Lucía no servía mesas, llevaba trajes formales, trabajaba en una oficina luminosa y soñaba con crecer profesionalmente, pero la vida no siempre respeta los planes, y cuando su esposo murió en un accidente laboral, todo se derrumbó de golpe, dejándola sola con 2 hijos pequeños, deudas acumuladas y un sistema que no perdona a quienes caen. Vendió lo poco que tenía, tocó puertas que nunca se abrieron, escuchó promesas vacías y miradas de lástima, hasta que entendió que la dignidad no siempre vive en los títulos, sino en la capacidad de levantarse cada día sin rendirse. Aceptó el trabajo de mesera no porque fuera fácil, sino porque era necesario, porque la comida de sus hijos dependía de su silencio, de su paciencia, de aguantar insultos disfrazados de malos días, de clientes importantes, y cada noche regresaba a casa con una sonrisa cansada, abrazando a sus hijos como si ese simple gesto pudiera protegerlos de un mundo injusto. Mientras tanto, en el restaurante, Julián Montoya seguía bebiendo, ajeno a cualquier culpa, contando la historia a su manera, exagerando risas, convirtiendo la humillación de Lucía en una anécdota divertida. Porque para él la empatía era un lujo innecesario, y jamás se preguntó quién era esa mujer, qué historia llevaba encima o qué consecuencias podría tener su acto, convencido de que el dinero siempre lo salvaría. Pero lo que Julián no sabía era que Alejandro Ferrer no había olvidado ni un segundo de lo que vio, y mientras conducía de regreso a su hotel, recordó una escena de su propia juventud, cuando trabajaba como cargador en un mercado y un cliente rico lo empujó y lo insultó frente a todos, y nadie lo defendió, porque la pobreza no tiene abogados, y esa memoria fue suficiente para tomar una decisión. Al día siguiente, Alejandro regresó al restaurante, no como cliente, sino como observador silencioso, preguntando por la mesera que había sido agredida, notando la incomodidad del gerente, las excusas torpes, los intentos de minimizar lo ocurrido, y fue entonces cuando entendió que el problema no era solo un hombre arrogante, sino un sistema entero que protegía al abusador y castigaba al vulnerable. Lucía, por su parte, había pasado la noche en vela, dudando si regresar o no al trabajo, porque cada paso hacia ese lugar le pesaba como una derrota, pero al mirar a sus hijos dormidos tomó la misma decisión de siempre, seguir adelante, aunque doliera, aunque nadie aplaudiera su esfuerzo. Cuando volvió al restaurante, el ambiente se sentía diferente, más tenso, como si algo invisible estuviera a punto de romperse, y al ver nuevamente a Julián entrar con la misma sonrisa arrogante, su corazón latió con fuerza, no de miedo, sino de una mezcla peligrosa entre rabia y determinación, porque ya no quería sentirse pequeña. Alejandro observó esa escena desde lejos, notando cómo Lucía mantenía la compostura, cómo no bajaba la mirada, cómo seguía trabajando a pesar del dolor, y fue ahí cuando decidió intervenir, no con escándalo, no con amenazas vacías, sino con inteligencia, porque sabía que la verdadera lección no sería inmediata, sino lenta, profunda y devastadora para quien creyó estar por encima de todos. Mientras Julián brindaba nuevamente, sin imaginar que cada uno de sus movimientos estaba siendo analizado, Lucía sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola, que alguien había visto lo que otros ignoraron, y aunque no sabía quién era ese hombre ni qué planeaba, algo en su interior le decía que la historia estaba cambiando, que el abuso no quedaría impune, y que el pasado de sacrificio que había cargado en silencio estaba a punto de convertirse en su mayor fortaleza. Y si estás sintiendo cómo la tensión aumenta, cómo la justicia comienza a tomar forma lentamente, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, porque en el próximo capítulo el arrogante empezará a caer, y nada, absolutamente nada, lo preparará para lo que viene. Julián Montoya jamás había sentido miedo en su vida adulta, porque siempre había vivido rodeado de privilegios que amortiguaban cualquier error, cualquier exceso, cualquier acto cruel, pero esa seguridad comenzó a resquebrajarse sin que él lo notara, como una grieta invisible que se abre lentamente antes del colapso. Todo empezó con pequeños detalles que parecían coincidencias. Una llamada de su socio cancelando una reunión importante sin explicación,
un correo de su banco solicitando documentación urgente, una invitación a un evento exclusivo que nunca llegó, y Julián, acostumbrado a ser el centro de todo, empezó a irritarse, convencido de que el mundo estaba fallando, no él. Mientras tanto, Alejandro Ferrer avanzaba con pasos firmes y silenciosos, reuniendo información, conectando piezas, utilizando su influencia no para destruir sin razón, sino para exponer verdades que llevaban demasiado tiempo escondidas, porque el problema de hombres como Julián no era solo su arrogancia, sino la impunidad que los hacía sentirse intocables. Alejandro descubrió rápidamente que el éxito de Julián se sostenía sobre favores dudosos, contratos manipulados y un historial de abusos que nunca habían salido a la luz porque nadie se había atrevido a hablar, y fue entonces cuando entendió que la humillación de Lucía no era un hecho aislado, sino parte de un patrón. En el restaurante, Lucía seguía trabajando, cada día con más firmeza, porque algo dentro de ella había cambiado, ya no caminaba encorvada, ya no pedía disculpas por existir, y aunque Julián intentó provocarla nuevamente con comentarios sarcásticos y miradas de desprecio, no obtuvo la reacción que esperaba, porque la indiferencia, cuando nace del respeto propio, puede ser más dolorosa que cualquier insulto. Esa falta de control comenzó a desesperarlo, y sin darse cuenta, empezó a cometer errores, a hablar de más, a subestimar a personas que antes le sonreían, mientras Alejandro movía las piezas finales del tablero. El golpe definitivo llegó la noche en que Julián fue invitado a una cena privada con inversionistas importantes, una oportunidad que podía salvar su reputación y su negocio, y entró al salón con su arrogancia habitual, seguro de que esa noche volvería a demostrar quién era, sin saber que Alejandro estaba presente, observándolo con la misma calma con la que un juez escucha antes de dictar sentencia. Durante la cena, las preguntas comenzaron a llegar, primero suaves, luego incómodas, y Julián, confiado, respondió sin cuidado, hasta que uno de los inversionistas mencionó un contrato específico, una irregularidad concreta, un detalle que solo alguien con acceso profundo podía conocer, y el sudor frío recorrió su espalda, porque entendió que algo estaba mal. Alejandro tomó entonces la palabra, presentándose con tranquilidad, revelando su nombre sin alardes, y el silencio se volvió absoluto, porque todos sabían quién era, y cuando Alejandro habló de ética, de respeto, de responsabilidad, sus palabras no eran acusaciones directas, eran verdades tan claras que no necesitaban gritos. Julián intentó defenderse, sonreír, bromear, pero su voz ya no tenía fuerza, porque la máscara se estaba cayendo frente a todos, y cuando finalmente Alejandro mencionó el incidente del restaurante, sin nombres, sin exageraciones, describiendo exactamente cómo un hombre creyó tener derecho a humillar a una mujer por sentirse superior, Julián supo que estaba acabado, porque entendió que alguien había visto, había recordado, y había decidido no callar. Al mismo tiempo, Lucía estaba en casa con sus hijos, ayudándolos con la tarea, cuando recibió una llamada inesperada del gerente del restaurante, con un tono completamente distinto, casi respetuoso, informándole que la empresa estaba revisando protocolos, que lamentaban profundamente lo ocurrido, que querían ofrecerle disculpas formales, y Lucía colgó sin saber si reír o llorar, porque por primera vez el mundo parecía inclinarse ligeramente a su favor. Julián, en cambio, salió de esa cena con la sensación de haber perdido algo irrecuperable, porque el poder, una vez cuestionado, nunca vuelve a ser el mismo, y mientras caminaba solo por la calle, sin aplausos ni risas, comprendió demasiado tarde que había cometido el error más grande de su vida al romper la camisa de alguien creyendo que era insignificante. Y si ahora sientes cómo el destino empieza a equilibrarse, cómo la justicia se acerca sin necesidad de violencia, suscríbete al canal, porque en el próximo y último capítulo el millonario revelará toda la verdad, y el final de esta historia dejará una lección que nadie olvidará. La mañana siguiente amaneció distinta para todos los involucrados, aunque solo unos pocos entendían por qué, porque mientras el mundo seguía su curso habitual, las consecuencias comenzaban a caer con un peso imposible de ignorar. Julián Montoya despertó con el teléfono lleno de notificaciones que no traían elogios, sino preguntas, cancelaciones y silencios incómodos, porque el respeto que había creído eterno se desmoronaba a una velocidad que jamás imaginó, y por primera vez sintió lo que era ser ignorado, lo que era no importar. En paralelo, Lucía se levantó temprano como siempre, preparó el desayuno para sus hijos y, aunque el recuerdo de la humillación aún dolía, algo dentro de ella estaba en paz, porque había aprendido que su valor no dependía de la opinión de nadie, y esa certeza la hacía caminar con una seguridad nueva. Ese mismo día, recibió una llamada que cambiaría su vida, una invitación formal para reunirse con Alejandro Ferrer, un nombre que hasta entonces solo había escuchado en noticias y conversaciones lejanas, y cuando se encontraron en un lugar sencillo, lejos del lujo y las cámaras, Alejandro no habló primero de dinero ni de poder, sino de respeto, de dignidad, de lo que significa ver a una persona y no a su posición.
Le contó su propia historia, cómo había sido humillado en su juventud, cómo prometió no olvidar de dónde venía, y cómo aquella noche en el restaurante no vio a una mesera, vio a una madre luchando, a una mujer sosteniendo su mundo en silencio. Lucía escuchó con lágrimas contenidas, no de tristeza, sino de alivio, porque ser vista, realmente vista, era algo que no había experimentado en años. Alejandro no buscaba venganza ciega, buscaba justicia, y por eso le ofreció algo más grande que una compensación económica, le ofreció una oportunidad, una beca de estudios, apoyo para sus hijos y un puesto digno dentro de una de sus empresas, no como un favor, sino como un reconocimiento a su fortaleza. Mientras tanto, la verdad sobre Julián salió a la luz de forma inevitable, contratos cancelados, socios retirándose, investigaciones abiertas, y cada puerta que antes se abría con facilidad ahora se cerraba sin explicación, porque el respeto perdido rara vez se recupera. Cuando Julián intentó enfrentar a Alejandro, buscando una explicación, una salida, lo único que recibió fue una mirada firme y una frase sencilla que lo desarmó por completo: no te destruiste por romper una camisa, te destruiste por creer que eras más que otra persona. Esa noche, Lucía volvió al restaurante por última vez, no para trabajar, sino para despedirse, caminó por el mismo lugar donde había sido humillada, pero esta vez con la cabeza en alto, sin miedo, sin vergüenza, sabiendo que su historia no terminaba allí, sino que apenas comenzaba. Alejandro observó desde la distancia, satisfecho no por haber castigado, sino por haber equilibrado, porque la verdadera riqueza no está en acumular, sino en recordar quiénes somos cuando nadie nos ve. Y así, la historia que comenzó con una camisa rota terminó con una lección imposible de ignorar: nunca subestimes a quien parece pequeño, nunca humilles a quien lucha en silencio, porque el poder sin humanidad siempre cae, y la dignidad, aunque golpeada, siempre se levanta. Si esta historia te hizo sentir, reflexionar y creer en la justicia, suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando historias que transforman, que enseñan y que recuerdan que el respeto vale más que cualquier fortuna.